Ola, bos días a todas e todos. Hoxe damos inicio a este ciclo de conferencias que organizamos dende a Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia con motivo do 30 aniversario do noso centro e co apoio da Consellería de Educación. Como estades vendo, obviamente, en principio estas conferencias van a ser online, pero a idea que temos é que se a situación sanitaria o permite, pois un pouco máis adiante, estas conferencias se sean de xeito presencial e na sala da nosa escola. Tamén esperamos poder celebrar unha gran festa de aniversario a finais de curso, porque isto de cumplir 30 anos, bueno, son bastantes anos, é algo que queremos celebrar. Durante este 30 anos de vida, pois pola nosa escola pasaron centos de estudantes, graduáronse xa, coido que 27 promocións, e, bueno, algúns destes estudantes, ou bastantes, estiveron traballando en algunhas das obras sobre as que versarán estas conferencias nas que comenzan hoxe. Desde os primeiros tempos no Mosteiro de Pollo, a escola cambiou moito. Medramos cos anos, cambiamos de plan de estudos, cambiou a titulación, e coa nova lei de educación, por fin, xa podemos decir que somos grao. Este aniversario da escola coincide co ano xacobeo, e de aí surdiu pois a idea deste ciclo de conferencias que titulamos O Camiño Restaurado. Queremos dar a coñecer algunhas das obras restauradas ao longo do Camiño Francés, que, bueno, como sabedes, é unha das rutas de peregrinación máis importantes e antigas do mundo, que ademais é o primeiro camiño patrimonio da humanidade. Imos percorrer este camiño en 6 etapas, a través de 6 conferencias, unha cada mes, que nos mostrarán os traballos de conservación e restauración realizados en 6 importantes obras. O San Xurxo de Estella, en Navarra, a Catedral de Burgos, a Catedral de León, a Igrexa de San Cristóbal de Cancela de Triacastela, os xacementos arqueolóxicos de Lugo e, para rematar, no Pórtico da Gloria da Catedral de Compostela. A idea é comenzar en Navarra e ir achegándonos cada vez máis a Compostela. Dende a escola tamén intentamos aumentar o coñecemento do noso patrimonio e a sensibilización para a súa conservación. Pois conservar o patrimonio, ao fin e ao cabo, é conservar a nosa propia identidade. Con estas conferencias queremos tamén axudar a visibilidade do noso traballo, porque todo o mundo é consciente da importancia cultural do camiño, pero probablemente pouca xente se pare a pensar no traballo que hai detrás de cada obra ben conservada que pode ver ao longo deste camiño. A primeira conferencia de hoxe está a cargo de Alicia Ancho Villanueva, que é conservadora e restauradora, e xefa da sección de Rexistro, Bens Mobles e Arqueoloxía de Navarra, licenciada en Belas Artes coa especialidade de Conservación pola Universidade Politécnica de Valencia. Traballou como restauradora con taller propio ata 2003, en que empezou a traballar no Servicio de Patrimonio Histórico, e está á fronte da sección, como dixen antes, de Rexistro, Bens Mobles e Arqueoloxía de Navarra. Ten publicados varios artigos, participou en diversos congresos e xornadas técnicas centradas na conservación dos bens culturais de Navarra, e hoxe vai nos falar sobre a restauración realizada ao San Xurxo de Estella, que é unha talla de madeira policromada do século XVI. Esta talla foi desgraciadamente famosa por unha nefasta intervención realizada por aficionados que esta intervención provocou unha talla, bueno, pois como ela nos explicará, danos irreversibles, non? É un pouco triste que esta talla sexa famosa por unha actuación nefasta, non? Sin embargo, que a isto se lle dera moitísima publicidade e, sin embargo, non se lle dera a mesma publicidade á restauración ben feita posterior. Entón, sobre isto é sobre o que nos vai falar Alicia, e a conferencia leva por título O San Xurxo de Estella, cando a boa vontade ten consecuencias lamentables. Moitas grazas, Alicia, pola túa presencia
bueno, pois cando queiras podes empezar. Moitas grazas. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a abrir este ciclo tan interesante. Me parece que habéis organizado un programa, me va a encantar seguiros a lo largo de estos meses. También quería daros la enhorabuena por esos 30 años de docencia formando conservadores y restauradores profesionales que vayan a poder atender pues en un futuro nuestro patrimonio, ¿no? Que aunque sabemos que es un recurso muy importante, pues no siempre recibe las atenciones y las inversiones que harían falta. Como bien has dicho en la presentación, bueno, pues a veces estas cosas que suceden llenan muchos titulares y luego los muy buenos trabajos que se hacen en el día a día por buenísimos profesionales pues no tienen ningún eco y pasan muy desapercibidos. Bueno, es importante dar a conocer nuestro trabajo porque es una forma de conocer mejor el patrimonio que tenemos entre nuestras manos, que es un recurso muy, muy rico. Y bueno, poco a poco intentaremos ir mejorando. Creo que en estos años, supongo que lo habréis visto también en la trayectoria de la escuela, en 30 años hemos mejorado mucho, pero todavía nos queda mucho por hacer. Bueno, sin más voy a empezar a contaros qué ha sido toda esta aventura del San Jorge, que conoceréis, me imagino que prácticamente todos por las redes sociales, televisión y toda clase de medios. Que durante unos cuantos días ocupó mucho espacio y creo que no hubo rincón en el mundo civilizado, por lo menos, a donde no llegara este asunto. El proceso de intervención, desde que a nosotros nos llega el aviso de que alguien estaba interviniendo sobre la pieza hasta que volvimos a colocarla en su sitio ya restaurada, pues duró prácticamente un año de un trabajo muy intenso y, como ya veréis más adelante, con la participación de muchos especialistas. Hubo momentos muy, muy dolorosos para mucha gente y, bueno, al final pues podemos decir que tuvo un final feliz dentro de lo que cabe, ¿no? Como veréis, pues no ha salido nada indemne la pieza después de la intervención de estas personas. Quiero empezar con esta imagen porque seguramente la mayor parte de vosotros habéis visto muchas imágenes de memes, de pequeños detallitos en televisión, en prensa, pero creo que pasaba muy desapercibido el verdadero valor de esta imagen, ¿no? Es una talla gótica, tardogótica, que ya solamente por el tamaño pues es de una entidad importante. Esto no es una figurita de Belén y como podéis ver supera los 2 metros de altura y pesa, que lo pesamos, esta es una imagen ya cuando volvió a su sitio restaurada, pudimos pesarlo y pesa 300 kilos. Hay una cosa que llama mucho la atención y es que es relativamente difícil, bueno, por lo menos a mí me habrán tocado en todos los años que llevo trabajando únicamente un par de lienzos de grandes dimensiones intervenidos por personas sin formación, pero en cambio parece que para la gente es muy sencillo o le da menos reparo intervenir en escultura, porque la inmensa mayoría de las actuaciones realizadas por no profesionales sobre patrimonio histórico se dan sobre esculturas. Y yo creo que conocemos bastantes ejemplos además del San Jorge, pero creo que era importante empezar con esta imagen para que veáis la importancia de la talla. En Gobierno de Navarra, desde el Servicio de Patrimonio Histórico, llevamos el registro de bienes de patrimonio cultural de Navarra, donde aparecen todas las imágenes, pintura de caballete, monumentos, todo el patrimonio histórico, artístico que tiene valor cultural y se considera o bien bien de interés cultural, o bien inventariado, o bien de relevancia local. Todas estas obras de arte están reunidas en un registro y, bueno, y ahí aparece su clasificación, una descripción, y esto está sujeto pues a lo que impone la legalidad vigente. Aquí, como podéis ver, el San Jorge está incluido en el registro desde que se declaró bien inventariado en el año 2002. Además, también está
incluido en la base de datos de bienes muebles inventariados del Ministerio de Cultura. Y esto, bueno, esto es una captura de pantalla y a esto puede llegar, vamos, es un registro público. Así como el registro de Patrimonio Cultural de Navarra está restringido y los bienes muebles no son de acceso público, sino solamente para los técnicos de la Administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el tema de robos y seguridad, el resto de bienes muebles pues no es accesible al público. Pero bueno, se sabe que esta imagen es importante, se considera importante y bueno, no hay excusa de pensar es que yo no sabía que valía tanto, ¿no? Ya me imagino que ya solo con el tamaño habréis visto que es una pieza de interés. Bueno, todo esto se gestiona desde, como os he comentado, desde el Servicio de Patrimonio Histórico y contamos con una página web en la que cualquiera que pretenda hacer una intervención sobre patrimonio histórico, pues tiene aquí una hoja de trámites donde aparece, aparte de solicitar, declarar bien de interés cultural o inventariado alguna obra que parezca que tiene interés, pues licencias para excavaciones y prospecciones arqueológicas, comunicación de venta de bienes o una solicitud de intervención para la conservación y restauración de bienes o de traslado. Bueno, todo esto está accesible al público y bueno, se debería saber que en cumplimiento de la legislación vigente, cualquiera que vaya a intervenir en una obra de patrimonio histórico necesita un permiso. Aparte del propietario, pues el de la administración competente. El patrimonio cultural está protegido, como bien sabréis todos, por la Ley de Patrimonio Histórico Español y en el caso de San Jorge, también por la Ley Foral de Patrimonio Cultural de Navarra, que como os he comentado, pues contempla estas tres categorías, cada una de las cuales implica una serie de requisitos y de grados de protección. No vamos a leer todo esto, pero para que veáis que hay un artículo dedicado a las autorizaciones de intervenciones, otro que dice clarísimamente los criterios generales de intervención y hay también en la misma ley un procedimiento sancionador, donde se dice qué tipo de infracciones hay y quiénes son los responsables. En este caso, en el caso de San Jorge, para nosotros ha sido importante porque ha sido el primer caso que se ha sancionado. Como he comentado al principio, San Jorge no ha sido ni el primero, seguramente, y lamentablemente tampoco será el último, pero sí que ha sido el primero en el que ha habido una sanción. Bueno, uno se salta la ley por cualquier cosa, aposta o con desconocimiento, pero al final, pues si hay una legislación que cumplir, pues bueno, pues hay que pagarla, ¿no? Entonces, ACRE inició la vía penal, que se desestimó por no haber dolo. Quiere decir que, bueno, que el juez entendió que no se habían hecho una destrucción a propósito y entonces se desestimó. Y posteriormente, al no haber prosperado esta denuncia, los letrados de Gobierno de Navarra de Cultura iniciaron la incoación de una denuncia administrativa que después de todo el procedimiento pues acabó costando la imposición de una multa de 6.000 euros a la parroquia y otra multa de 6.000 euros a Karmacolor, que era la empresa de la tienda de manualidades cuyos propietarios pues estuvieron haciendo lo que hicieron con San Jorge, ¿no? También me gustaría decir que en el caso de la parroquia pagó 1.500 euros de multa, porque esto pasa como con las multas de tráfico, que por pronto pago pues se paga la mitad, pero se hizo cargo de todo el coste de la restauración, que como ya veremos al final, pues ha supuesto muchísimo dinero. Y en el caso de Karmacolor también, por pronto pago, pues acaba costando 3.000 euros y bueno, cada uno de los socios pagaron 1.500 euros. Para ellos, pues seguramente ha sido una multa importante, pero al lado del destrozo que se hizo, pues es un poco, bueno, ridículo, ¿no? El San Jorge estaba incluido dentro de un proyecto de recuperación y valoración de la escultura tardogótica en Navarra, que estaba ya bastante avanzada en 2016, y aquí tenéis la relación de obras incluidas en ese proyecto. Eran pues casi una treintena y en el medio de todos pues estaba San Jorge. Nosotros habíamos preparado un proyecto de restauración de esta pieza junto con otras para poder estudiarlas, restaurarlas y posteriormente hacer una labor de difusión que nos parecía muy importante, en la que, bueno, pues mostraríamos
además del San Jorge de Estella, otra escultura de la mano del mismo autor, que se encuentra en la misma parroquia, pero presidiendo el retablo mayor, que es el San Miguel. Otra imagen de otra localidad de Navarra, que inicialmente estaba así, con una repolicromía del 19, pero hubo una restauración aficionada, digamos, de alguien con mucho amor a las manualidades que acabó dejándola así. Imágenes tardogóticas que se han reutilizado como imágenes de vestir y están en este estado, e incluso otras que han pasado, pues como este San Martín, que ha pasado su vida en la hornacina de una portada de una iglesia y está pues en este estado, la madera completamente reseca y abierta. Bueno, queríamos mostrar, además de la riqueza de la escultura tardogótica, pues los diferentes avatares por los que ha pasado cada una de ellas, ¿no? Y en qué estados nos podemos encontrar la escultura a día de hoy. Lamentablemente, en el año 2016 hubo una resolución en el Parlamento que bloqueó todos los proyectos que teníamos abiertos sobre intervención en bienes propiedad de la Iglesia y no pudimos seguir con ese proyecto. Entonces está ahí a la espera de poder volver a retomarlo en cuanto sea posible, pero mientras tanto pues nos avisan de que en Estella, en San Jorge, alguien está interviniendo en la escultura que preside esa capilla. Para los que no conozcáis Estella, que me imagino que seréis la mayoría, os contaré que la iglesia de San Miguel de Estella es una de las que se encuentra en la localidad. Es muy famosa y muy visitada por los peregrinos. Y aquí estamos viendo el ábside y al otro lado, esto está en la parte alta y hace como una especie de muralla. A la derecha está una capilla que forma parte de una torre defensiva y en esta parte baja de la capilla, que está abierta al aire, está, digamos, no tiene ventanas cerradas, no tiene acristalamiento y está, bueno, más o menos al aire, el San Jorge desde el siglo XIV está ahí el San Jorge. Alguien llevaba unos días interviniéndola y uno de los guías de la ciudad nos avisó y nos dijo: oye, ¿estáis haciendo algo en San Jorge? Y yo, pues no, que yo sepa, nosotros ni nadie del servicio estaba interviniendo en esa zona. Así que llamé al párroco y me fui allí a verlo. Tenemos documentado el estado de San Jorge desde el año 1916, en la que el archivo más, pues bueno, llevó a cabo un encargo de la Diputación, que era fotografiar los elementos más sobresalientes del patrimonio navarro. Entre las imágenes que se fotografiaron y gracias a la cual tenemos esta tan antigua, pues está San Jorge. Aquí vemos, bueno, pues conserva su espada. Vemos, para que os fijéis y luego vayáis acordándoos de esto, ¿no? Las lagunas que ya se veían en 1916, lo que vemos es una repolicromía del 18, pero bueno, ya veis que las faltas son pequeñitas. Esta es una imagen de casi un siglo después que hicimos desde el Servicio de Patrimonio Histórico, donde podéis ver que las lagunas han crecido un poco. Pero bueno, la imagen, teniendo en cuenta que está en una capilla absolutamente abierta al exterior, pues no está mal. Entonces, así es como la teníamos nosotros para nuestro proyecto de revalorización de la escultura tardogótica en Navarra. Pero yo el día que voy allá, pues me la encuentro así. Tengo que deciros que para mí fue un shock volver de Estella a Pamplona. No me acuerdo cómo volví. No podía creerme lo que estaba viendo. Ese día yo fui allá con el párroco, con el que había trabajado muchísimo y al que le tengo mucho cariño y sé que lo ha pasado muy mal con este asunto. Y él había llamado a los que él creía que eran restauradores que le iban a restaurar la pieza, pues como tenían mucho cariño a la parroquia y querían ayudar a la parroquia y todas esas cosas, pues le iban a cobrar solo los materiales que emplearan en la restauración. Habían metido muchísimas horas y estaban a día de hoy, bueno, el día de que yo fui a ver aquello, pues con el San Jorge en este estado. Y bueno, la idea que tenían ellos era que habían acabado ya la imagen, habían hecho una prueba de acabado con goma laca y querían que les dijera si me parecía bien para continuar con ese acabado por toda la escultura o no. Yo no me podía creer lo que estaba viviendo. Insistía en si habían rascado la parte de abajo, les decía que esto no era una restauración, que repintaron una escultura por completo y además sin tener la formación y sin haber pedido permiso
ni absolutamente nada de esto no podía ser, que esto no era una restauración y que teníamos que revertirla y que desde luego no podían seguir con ese trabajo y había que pararlo ya. Me facilitaron imágenes de lo que habían hecho hasta entonces y bueno, la espada tengo que decir que ha desaparecido y ellos habían encargado una espada corta romana porque según ellos históricamente es lo que llevaba este caballero. O sea, cosas que no hay por dónde cogerlas, ¿no? Me enseñaron 2 imágenes de cómo estaba el antes y el después y como podéis ver los que ya tenéis experiencia en restauración, salta a la vista que ha habido bastante pérdida de color desde esta imagen de la izquierda hasta esta de la derecha. Para el que no tenga todavía muy hecho el ojo, pues ahí señalo en la parte izquierda, antes de la intervención, las lagunas que había en el pecho del caballo y en la derecha las que se veían en esta imagen que me estaban enseñando ellos, ¿no? En un momento de la conversación me comentó que sí, que era una restauración, que habían tenido mucho cuidado y que incluso habían utilizado bisturí, que habían trabajado muy bien. Yo cuando oí lo del bisturí, pues ya me asusté muchísimo más porque realmente no sabía qué quedaría debajo de aquella pintura de nuestro San Jorge, ¿no? Además, cuando llegué a la oficina, empecé a investigar y resulta que esta empresa había colgado vídeos con tutoriales de cómo restaurar, bueno, pues lijando, pintando todo por encima, haciendo mezclas de escayola, bueno, no sé, una cosa bastante demencial para cualquiera que tenga conocimientos de conservación y restauración. Voy a contaros un poco lo que fue la cronología de la recuperación, desde que nos avisan de la incidencia hasta que podemos concertar una visita con el párroco y los que habían estado trabajando allá. Ese mismo día se para el trabajo y pues en unos días conseguimos hablar con el arzobispado, organizar todo el traslado de la imagen. Todo esto salta a prensa y salta a todas partes y se organiza lo que ya conocéis lo que se organizó. La verdad es que vivirlo de cerca fue agotador y malo para muchas personas. Y bueno, y a partir de ahí empezamos con todo el proceso de recuperación, ¿no? Lo primero que hicimos fue un estudio radiológico porque realmente habéis visto que debajo de toda esa capa de pintura no se apreciaba absolutamente nada de lo que quedaba de original, ni cómo estaba, ni qué había pasado con las piezas, con las juntas, con el estado de la madera. Realizamos unos estudios previos por parte de los técnicos de patrimonio histórico entre agosto y septiembre de 2018 y organizamos la intervención a modo de fases porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos realmente, no sabíamos cómo íbamos a seguir una vez levantada la pintura y si iba a merecer la pena levantar la pintura porque yo realmente tenía muchas dudas de si habían dejado algo ahí. Bueno, no sabíamos realmente a qué nos enfrentábamos. Entonces, de octubre a diciembre estuvo trabajando una empresa de restauración profesional, retirando el repinte y los materiales que se habían añadido. Y entre diciembre de 2018 y marzo nos tomamos unos meses de valoración, de pensar, de ver las posibles formas de terminar con aquello una vez visto cómo había quedado realmente la escultura una vez retirados los añadidos. La reintegración y el acabado, que fue una decisión que costó bastante tomar, se llevaron a cabo entre marzo y mayo del 19 y finalmente en junio se devolvió la imagen y se hizo pues durante todo ese verano pues un trabajo muy intenso de difusión que bueno, que quedó al lado de la difusión que había tenido el desastre, pues quedó bastante reducida. Aquí os cuento un poco cómo fue el inicio, los estudios previos que hicimos al principio, el estudio de rayos X, el estudio estructural, porque no veíamos cómo estaba la estructura de madera, las capas y los test de retirada de repintes, el estudio de las policromías históricas superpuestas que conservaba la imagen y la toma de muestras para completar estos estudios. Esto que veis aquí, esta imagen, es una fotocopia que llevábamos en mano el día del traslado, porque con el repinte no se veía absolutamente nada por dónde iban las juntas de la imagen, no sabíamos por dónde podíamos agarrar, por dónde no podíamos agarrar para moverla. Así que marcamos en verde las posibles uniones de piezas por las grietas que se veían y las fisuras en las fotografías antiguas. Hicimos un cálculo aproximado de dimensiones y de peso, que
como veis, no fue nada desencaminado porque al final pesó 300 kilos. Y bueno, tomamos nota, está un poco cortado aquí, pero bueno, esto que parecía una piedra realmente era parte de la escultura. El día que fuimos a trasladarla, pues como fue una cosa de traslado urgente, no dispusimos los medios que nos hubiera gustado y que hubiera necesitado la imagen, pero ya veréis que a la vuelta todo esto lo solucionamos. Entonces se colocó una torre de palés sobre la que se fue deslizando la imagen y con un toro, bueno, una elevadora, se consiguió bajar y trasladar hasta el camión. La imagen se trasladó al almacén de arqueología de Gobierno de Navarra porque, bueno, el otro laboratorio que tenemos de restauración está en el Museo de Navarra, pero la imagen no iba a caber por la puerta. Así que nos lo llevamos al taller de arqueología. Lo primero que hicimos ahí fue el estudio de rayos X, como os he comentado, y se hizo con la empresa SGS, que tiene un aparato portátil que generalmente es para uso industrial, pero dadas las características y el tamaño de esta imagen, pues es con lo que pudimos radiografiarla sin tener que trasladarla a otro sitio. Entonces organizamos un laboratorio de revelado de radiografías en el lavadero del almacén de arqueología, para que veáis todo lo que es esto de revelado, de líquidos, de agua, bueno, los plásticos estos para poder cerrar las ventanas y no estropear el revelado. Y pudimos ver pues, que afortunadamente debajo de todas esas capas de repinte que había dado la empresa se encontraba policromía original. Yo ahí estoy con la encargada del arzobispado señalando lo que se veía como, bueno, pan metálico, un pan de oro, pan de plata, que en aquel momento no sabíamos realmente qué era. Veis los clavitos que hay alrededor del rostro de San Jorge. Estas más en detalle para que veáis. Bueno, ahí supimos que quedaba la policromía original debajo y que merecía la pena ir levantando lo que se había aplicado. Esta es una general. Veis cómo las tiras de radiografía son en este sentido. Son unas tiras muy largas que permiten hacerse una idea completa de cómo está la imagen. Y bueno, pues afortunadamente vimos que las grietas y la estructura, pues bueno, cuando hicimos aquel trabajo de prisa y corriendo de ver por dónde podríamos agarrar, dónde estarían las zonas débiles, pues bueno, pues acertamos bastante. Aquí tenéis una imagen de la trasera de la figura vista desde detrás para que veáis cómo está compuesta por bloques. Aquí están señalados también los bloques. Esta es una imagen ya una vez retirado el repinte. Y bueno, teníamos un punto de partida ya. Os diré que la madera es una madera de nogal que estaba en un estado de conservación maravilloso. Había muy poca afección de xilófagos. Aquí hay un agujero, bueno, porque esta parte del bloque se corresponde con la raíz del nogal. Aquí esto no está bien marcado. Esto realmente es un nogal que va así. Aprovechamos para hacer en eso que os he comentado al principio, que parecía esa piedra que está debajo de la cabeza del dragón, pero realmente es un trozo de madera de pino. Lo único que había de pino es esta pieza y un fragmento de la cabeza del dragón, perdón. Y ahí hicimos un estudio de dendrocronología. Este estudio se realiza sacando un fragmento con una broca, veis aquí los dientes, esto es una broca muy larga, que saca este tubo y ese tubo se corta por la mitad y permite pues, hacer una lectura de los anillos, en este caso del pino. Además de ese estudio de endocrinología, hubo otros estudios más en paralelo. Ya sabéis que la restauración necesita unos estudios previos importantes para saber de qué estamos hablando en cada caso y poder ajustar la intervención que pensamos aplicar en lo que requiere esa obra en concreto, ¿no? Y además supone pues, una oportunidad de acercarte a la obra y de conocerla y darla a conocer mejor y más en profundidad. No solo para los restauradores, sino también para historiadores y otros especialistas que puedan sacar un beneficio del conocimiento más profundo de estas piezas. Aquí, pues en este caso, tuvimos que aprender léxico relacionado con
con el armamento y con el enjaezado de caballos en la Edad Media, colaboramos con historiadores y bueno, tengo que deciros que el San Jorge es una escultura absolutamente fiel a lo que fue la realidad del armamento medieval en el siglo XIV, que está hecho todo con el más exquisito detalle en cuanto pues, a hebillas, decoración, los clavitos, por ejemplo, de la langosta, de la parte inferior de la armadura, todos los cierres, las bisagras. Por ejemplo, esta parte de aquí, que los que habían hecho el repinte lo identificaron como cota de malla, realmente es una especie de tejido, no sé cómo deciros, de tejido acolchado que se colocaba debajo de la armadura para proteger los hombros de los roces. Veis aquí que está parte de la armadura, para que no se hiriese el hombro por el roce de la armadura, pues se colocaba este tipo de camiseta debajo, ¿no? Pues todos estos detalles aprendimos muchísimo de ellos. Esta imagen ya es una cenital. Cuando veáis las imágenes así enteras de San Jorge, bueno, imaginaros que hacíamos una torre de asalto con una escalera muy alta y hacíamos la fotografía desde arriba, porque trabajamos todo el tiempo con el San Jorge en posición horizontal sobre un palé, porque si no era muy difícil llegar a todas partes, y la imagen no está hecha para estar ella sola de pie, sino que está hecha para estar sujeta contra una pared. Entonces, por seguridad y comodidad, pues trabajamos todo el tiempo así. Aquí estamos las tres técnicos que trabajamos en el Servicio de Patrimonio Histórico, haciendo las primeras catas para ver si realmente quedaba policromía original debajo y había posibilidad de levantarla y con qué la íbamos a levantar. Para que veáis una de las primeras catas en el rostro, donde se aprecia la policromía del 18 por debajo y estos clavitos que veíamos también en la radiografía, las cabezas de los clavos. Aquí tenéis una general donde aparecen todas las zonas donde pudimos levantar ventanas para ver hasta qué punto se conservaba la policromía debajo. Quiero que os fijéis aquí en esta zona. Esta es la imagen de antes de la intervención del 2018. Fijaros en esta zona, que es la laguna que teníamos como punto de partida, y realmente pues cuánta pérdida había habido después de esta intervención, y sobre todo en esta parte debajo del brazo. Aquí se conserva prácticamente entera, menos esta pequeña laguna, la policromía barroca, y resulta que al abrir la ventana pues veíamos que todo esto se había perdido ya. Este es el estrato que veíamos cuando abríamos las catas, que nos permitía saber pues, bueno, que teníamos un soporte de madera con una policromía del 14 más otra del 18, y estaban pues, bueno, constituidas por la del 14 había ya tejido en las juntas de los diferentes bloques de madera, el estuco, los clavos, bueno, y una estratigrafía habitual en pintura medieval, una bastante más gruesa, más vasta y de peor calidad en el 18, y para que veáis la comparativa de estratos, ¿no? Lo que ha supuesto todo ese repinte de 2018. ¿Esto qué implica? Que además de cargar a la pieza con una carga de pintura muy superior a lo que puede soportar, pues se pierden todos los detalles de la talla. Más estudios que realizamos entonces con ultravioletas, toma de muestras, aquí algún trocito que estaba suelto, y pues con videomicroscopio, en el que pudimos ver que debajo de esta barroca pues aparecían decoraciones con pan de oro y pan de plata, que correspondían con la capa medieval. Aquí veis un poco cómo se notan, bueno, pues yo creo que se ve muy bien con esta ultravioleta las diferentes capas que aparecen, ¿no? Esta es una del casco, donde se ve, aquí lo que se ve es la repolicromía del 18 y esto que es ya parte original medieval. Un par de imágenes de videomicroscopio en las que aparecen las decoraciones con pan de plata y pan de oro.
y toma de muestras del rostro, donde no veíamos 2 policromías superpuestas, sino hasta 3. ¿Veis aquí? La medieval, otra poco después y una posterior, que esta no es la del repinte, es otra que se dio, pues no sé cuándo se habría dado, a principios del 20, bueno, la tenemos sin datar. Todas las muestras que tomamos, tanto las de bisturí como un par que tomamos de esta de aquí, con hisopo, porque teníamos problemas para terminar de retirar la pintura que se utilizó. Aquí esta imagen que veis es ya una vez retirado todo el repinte, pero había muchas zonas que no conseguíamos terminar de retirar, ¿no? Que era una pintura gris y también el rojo, que lo habían aplicado con anilinas y había teñido absolutamente todos los estratos inferiores. Aquí también veis cómo ha llegado la tinción de ese rojo de anilinas. Bueno, estas son las muestras tal y como se enviaron. Y una vez que teníamos San Jorge ya sin todo aquel repinte, bueno, pues nos planteamos cómo iba a ser todo esto, ¿no? Cómo íbamos a seguir adelante con todo este trabajo. Y vais a ver que no ha sido nada sencillo. Aquí tenemos durante el proceso de levantado de estratos, no queríamos levantar todo de golpe, sino ir por capas, ¿no? Primero retirar las capas de pintura y luego todo lo que habíamos visto que habían estado reconstruyendo pues con yeso y con multitud de sistemas y de añadidos poco ortodoxos que ya vamos a ir viendo. Bueno, veis aquí es una vez quitada toda la pintura plástica que habían utilizado. Y esto pues es con lo que habían rellenado, bueno, pues este agujero de aquí, la reconstrucción de esta oreja, la reconstrucción de la celada, del estribo, que se lo habían inventado también, parte de los arreos, parte de esta zona también, pues habían utilizado, esto no es una papelera volcada, sino es material que retiramos de San Jorge con el que habían ido reconstruyendo faltantes. Como veis, pues no son materiales muy ortodoxos, que digamos. Una vez retirados todos esos añadidos que se habían colocado, bueno, teníamos así la imagen y teníamos que ver ¿y ahora cómo terminamos esto? Dejamos la imagen así, hubo bueno, pues muchas voces que decían que sí, lo dejamos así para que se vea lo que implica un desastre de este tipo, ¿no? Una intervención no profesional que en vez de restaurar, pues acaba haciendo, bueno, pues daños muy importantes a una imagen. Encontrábamos que se desvirtuaba muchísimo la escultura. Es una escultura muy buena y así pues parecía que acababa de salir de un escenario de guerra, ¿no? Nos parecía muy triste para la categoría de esta escultura dejarlo así. Y además teníamos problemas que no éramos capaces de terminar de solucionar. Por ejemplo, ese velo gris que habéis visto y ese tinte de anilinas que nos aparecía por todas partes y era absolutamente imposible de retirar. Había acabado tiñendo todos los estratos inferiores y teníamos muchos problemas con ello. Además, también estaba pues el hecho de que se estaba haciendo cargo de todo esto la parroquia. Hasta aquí ya llevábamos la mitad del proyecto, superábamos los 15.000 euros de intervención y la reintegración pues no iba a suponer menos, ¿no? Entonces había voces desde internas que decía que bueno, que total lo dejábamos así porque si no, si lo volvíamos a reintegrar íbamos a volver a dejarlo como lo habían dejado ellos y para eso pues mejor no haber quitado nada. Bueno, fueron días muy largos y muy intensos y al final pues decidimos devolver pues bueno, el valor que tiene esta imagen, ¿no? Y no dejarla en este estado tan lamentable. Aquí veis cómo partíamos para el rostro. El problema que os he contado de, bueno, aparte de todas estas lagunas, esa tinción de anilinas que aparecía en todos los sitios donde habían aplicado la pintura roja y las pérdidas tan masivas que había, ¿no? Aquí tenéis la pierna, la parte de la langosta de la armadura, toda la parte del pecho que si recordáis la imagen original del antes de, eso lo teníamos completo y lo habíamos perdido. La parte del caballo. Ya veis en el arreo estas marcas tan fuertes de utilización de lima, igual que aquí. Bueno, en teoría esto lo habían hecho porque
Había pintura que no se correspondía con la imagen, que era un repinte y que estaba muy suelta y había que quitarla para que agarrase la pintura que estaban dando ellos. Y eso es la consecuencia de hacer una intervención no profesional. Esto no lo hace nunca un restaurador. El restaurador fija lo que tiene y luego pues reintegra sobre lo que falta y no sobre lo original, como sabéis. Esta imagen es interesante, es la parte de atrás de la silla, tiene este detalle de la flor tan curioso, pero yo la he puesto para que veáis hasta dónde llega la repolicromía del 18, que llega hasta aquí, y en esta zona de aquí, que es la trasera, hacia donde no llegaba, no era tan fácil el acceso, pues se ve la silla iba plateada y corlada, y bueno, hay restos de esa primera policromía medieval. También nos planteamos la posibilidad de levantar la barroca, que era, bueno, pues es muy tosca y muy mala, y recuperar la medieval dorada y con pan de plata y corlas, y que se ve que era una policromía muy rica. Lo que pasa es que, claro, habría supuesto eliminar un estrato histórico, un incremento de presupuesto también muy elevado. Y bueno, también pensamos muchas veces que seguramente si hubiese estado con dorados y plateados no se hubiesen atrevido a pintar por encima. Es una cosa que observamos bastante comúnmente, ¿no? Cuando se conserva una policromía valiosa, cuesta más pintar encima. Bueno, finalmente, vamos, esta decisión no fue muy larga de tomar, había que respetar la secuencia histórica. Aquí veis una que hemos visto antes con el ultravioleta para que veáis también hasta dónde llega la barroca y cómo tenemos aquí la corlada medieval. Bueno, esto es una imagen que nos pidieron desde el juzgado y que forma parte del expediente de la sanción, en la que está marcado en la parte izquierda, como veis, las lagunas con las que contábamos como partida, las que se habían realizado pues por el devenir histórico de la propia pieza expuesta a las condiciones de aquella capilla sin cierres, y las pérdidas que ocasiona una intervención no profesional que cree que está saneando, retirando repintes que no son propios de la imagen y que sobran y que no tienen valor y que hay que quitarlos para que agarren la pintura que van a dar ellos. Como podéis ver, pues el destrozo fue considerable. En esta última fase, una vez que ya teníamos la imagen como, digamos, en nivel cero, ¿cómo hacemos ahora para sacarla adelante? Que es lo que os he contado, la reintegramos, no la reintegramos. Bueno, pues también vimos que era necesario que por su parte el arzobispado procediese a recuperar la capilla, para que no volviese a esas puertas abiertas y a esa exposición tan abierta a las inclemencias, ¿no? Y también era muy importante ir pensando ya en la difusión, porque teníamos que explicar cómo se había hecho esto, por qué y las consecuencias de no haber actuado bien desde el principio. Una cosa tan fácil como preguntar, llamar al Servicio de Patrimonio Histórico y decir, está esta imagen mal, queremos hacer tal cosa. ¿Podemos? ¿No podemos? ¿Qué nos aconsejáis? Así de fácil. Es una pregunta que se hace por teléfono o por correo electrónico y estamos ahí para eso. Nos hubiésemos evitado muchísimo sufrimiento y muchísimas pérdidas y un coste económico pues muy elevado. Bueno, y aquí vamos a ver pues lo que ya conocéis todos, ¿no? Lo que supone una intervención profesional. Primero, respeto y estudio. Es algo básico. Entonces, la policromía histórica se conserva a la vista, no se tapa, y la reconstrucción de elementos faltantes se realiza con materiales desarrollados para restauración de obras de arte. En este caso, pues veis la celada, que decidimos reconstruirla porque si no esta parte derecha se quedaba muy inestable y necesitaba el apoyo de la izquierda. Pero para que veáis lo que os he comentado antes, ¿no? Que esto no es una cota de malla y realmente en el barroco lo sabían. No lo pintan como un metal gris, sino que es un tejido y se pinta, bueno, pues es un color blanco. Y este es bueno, una vez estucado, de donde partíamos. Aquí tenéis la imagen estucada en proceso de, bueno, la parte de abajo se ve más estuco el que hay porque está todavía sin terminar de desestucar, pero por arriba, pues bueno, esto da otra vez la idea de la cantidad de lagunas a las que nos enfrentábamos. Y aquí ya se puede ver, bueno, el sistema que
se eligió de reintegración. Tengo que decir que esta segunda fase la realizamos con otra empresa y bueno, creo que hicieron un gran trabajo. Veis aquí, esta es la parte original y luego la reintegración se hizo con un sistema de punteado. El regatino no nos funcionaba en absoluto y además iba a ser muy, muy costoso porque teníamos una superficie muy grande, pero sobre todo es que no funcionaba bien. Las pruebas que se hicieron no funcionaban bien. Nos funcionaba mucho mejor respecto a la integración con el original. Veis, aquí hay original, aquí reintegración, aquí también original. Funcionaba mucho mejor pues este punteado. Aquí veis un detalle del casco trasero del caballo y de la cola del dragón, también donde se ve pues original y reintegración, original, bueno, y el sistema de reintegración. De la cara del caballo, la oreja que se reconstruyó, la policromía original y la reconstrucción, la reintegración. Aquí otro detalle de las crines del cuello del caballo, tenéis la policromía original, la barroca, y la reintegración que se realizó. ¿Veis? Se queda bien mimetizada, pero se ve que es una reintegración con el punteado. No se reintegró absolutamente todo, sino solamente las lagunas de mayor tamaño para dar estabilidad también a la capa de policromía. Y pues ahí tenéis una frontal de ese acabado con goma laca que planteaba la empresa de la tienda de manualidades y pues el acabado que se le dio. Al final, aquel problema de la tinción del rojo lo solucionamos con una veladura porque era totalmente imposible retirarlo. Había quedado todo el estuco y las capas inferiores teñidas por esas anilinas. Aquí tenéis el repinte, el estado del repinte, que nos encontramos al retirar el repinte y todos los yesos y cosas que habían aplicado y cómo quedó después con la intervención de restauración. Tenéis otro detalle más. Y esas zonas donde teníamos tantísimas lagunas, pues como se terminan integrando, pero con un método discernible. Aquí la evolución del rostro. En la parte del guantelete, del brazo, de las crines del caballo, del arreo, de los cinturones, de la silla de montar. Un detalle, pues para que veáis, aquí se ve bastante bien cuál ha sido el sistema de reintegración en esas lagunas tan enormes, conviviendo con los restos de la policromía original, que en algunas zonas pues quedaba bastante. La parte de la grupa. ¿Veis? Aquí también se ve muy bien el sistema de reintegración utilizado y lo que quedaba de policromía original. ¿Veis? Aquí se ve también muy bien el borde de la laguna. La silla exactamente igual. Tenemos aquí todo el punteado. Se reintegró muchísimo, pero creíamos que merecía la pena darle un acabado pues acorde con la importancia de la escultura, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si tuviésemos la escultura sin haber pasado por las manos de esta gente que hubiese estado en ese estado de tantísima laguna? ¿La hubiésemos dejado así? ¿No lo hubiésemos dejado así? Bueno, pensábamos que también, tal y como se guarda esa imagen en esa capilla tan expuesta al medio ambiente, era dejar la policromía tan rota y tan fracturada y con muchos problemas para que se mantuviese estable, ¿no? En el futuro, si dejábamos tanta laguna. Y aquí pues ya veis el dragón tal y como lo habían acabado ellos, cómo apareció al quitar el repinte y todos esos añadidos y cómo al final acabamos. Al principio os he comentado el grosor de la pintura, ¿no? Que hacía perder muchísimo la talla. El caballo tiene una representación de los músculos muy realista, está muy bien hecha y con esa capa tan gruesa de yesos y pintura, pues la verdad es que se perdía muchísimo. Aquí otro detalle de la parte de la cabeza del dragón. Y está, pues una vez terminada con el barniz recién aplicado, está todavía un poco brillante, pero bueno,
ya la dimos por terminada. Aquí para que veáis un poco la evolución. Desde dónde partíamos nosotros en nuestro proyecto del tardo gótico, cómo llegó al almacén, qué nos encontramos debajo del repinte y cómo acabó terminada la imagen. Un antes y un después de lo que es una intervención no profesional con un acabado pictórico que, vamos, absolutamente irrespetuoso con la historia de la imagen, y una profesional donde conviven la histórica con la intervención de los restauradores, pero que pasa totalmente desapercibida la de los restauradores, ¿no? Si te acercas la ves, pero si no, no molesta, no se impone a lo que hay. Y bueno, aquí ya, pues el día que lo presentamos, los medios fueron muchísimos. Tengo que decir que yo nunca había visto tantos medios de comunicación a la hora de presentar el resultado de una restauración. Había muchísimos, muy interesados, y bueno, teníamos que aprovechar esa situación para insistir a los periodistas en que una intervención no profesional no debería recibir la atención que reciben normalmente. No lo digo solamente por estas, sino porque yo creo que todos estamos habituados a ver en titulares en prensa las amas de casa, digo amas de casa porque suelen ser amas de casa, las amas de casa de tal pueblo se reúnen por las tardes y han recuperado, han restaurado la imagen de Santa Catalina, ¿no? Todas estas cosas es que, vamos, falta hacerles la ola, ¿no? Y me parece que las intenciones son muy buenas, pero los resultados suelen ser como estos y no trascienden tantas veces. Entonces, bueno, pues era importante conseguir esa complicidad de los medios. Como os digo, nunca habíamos tenido semejante despliegue cuando presentábamos una restauración finalizada. Esto ya es llevándonoslo de vuelta a Estella. Aquí, bueno, fue la verdad muy complicado hacer el traslado porque es una imagen muy difícil de manejar y con mucho peso y muy inestable, ¿no? Esto ya es llegando allá para que veáis, pues tiene que pasar por ese arco, pasa muy justo y es difícil manipularlo. Aquí ya San Jorge victorioso volviendo a casa. Y como os comenté, yo no quería volver a pasar por la pila de palés. Necesitábamos un sistema ya bien pensado y colocamos un sistema de andamiajes con una barra que nos permitiese deslizar un polipasto y subirlo, pues bueno, pues en condiciones bien cinchado y bien controlado. Tengo que deciros que durante estos tiempos estuvimos estudiando la imagen y el entorno donde está expuesta y pensamos que formaba parte de un retablo tardogótico de un solo cuerpo, por el tipo de anclajes que tiene la trasera del caballo y del San Jorge, que tendrían sujeción a una tabla trasera de un retablo, porque en el muro no se ve absolutamente nada de que haya recibido la sujeción del San Jorge. Entonces, bueno, imaginaros que esta capilla en su día no era así, que este San Jorge tendría seguramente una tabla, una trasera de madera, pues no sé si con un fondo paisajístico o con un fondo liso o con algún tipo de decoración, pero no estaba así directamente contra la piedra. También sabemos que los capiteles tienen restos de policromía y bueno, pues como era habitual, esta capilla habría estado completamente policromada. Aquí lo veis, a San Jorge en su nicho de su capilla de patronato. Y esa labor tan importante que consideramos imprescindible, con la vuelta del San Jorge a su sitio, realizamos jornadas de puertas abiertas, donde explicamos a la gente qué es lo que habíamos hecho, por qué lo habíamos hecho y cómo había que hacer las cosas. Si os fijáis, aquí detrás hay un roll-up, editamos 4 con las explicaciones sobre todo el proceso de recuperación que siguen hoy en día ahí en la capilla para cualquiera que se acerque y pueda verlo. También tengo que decir que cuando saltó todo esto a prensa, Estella estaba invadido de periodistas y de visitantes y de curiosos, y luego, bueno, pues ya veis que se acercaron el día de las puertas abiertas y los días posteriores se acercó gente, pero ya digamos que los de casa, ¿no? Ya no tiene tanto interés esto. Independientemente de toda esa repercusión que hubo en medios de comunicación y redes sociales, algunas
pues muy duras, ¿no? Yo, bueno, hasta Buenafuente, toda la colección de memes que se han ido reuniendo en todos los medios de comunicación, chistes en todo tipo de medios y con cualquier, no sé, pues fin, excusa, como queréis decirlo, pero bueno, teníamos gente que apoyaba incluso lo que se estaba haciendo, ¿no? Este tipo de comunicaciones fueron muy dolorosos y bueno, y también pues sirvió para dar otro tipo de mensajes pues más positivos, pero que creo que tuvieron muchísima menos repercusión, porque al final lo que salta son, pues bueno, los chistecitos y las cosas graciosas. Graciosas o no sé cómo decirlo. La verdad es que esta primera fase fue realmente muy dura. Pero bueno, dices, ¿ha servido para algo? Pues nos gustaría que sí. Y lo que sí hemos notado a partir de ese momento es que nadie quiere volver a pasar por este calvario y preguntan mucho más si pueden hacer algo y si lo hacen con las personas adecuadas y si están haciéndolo bien. Entonces, bueno, pues en ese sentido hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho. Para que veáis un poco lo que supuso el coste, si recordáis, el proyecto que teníamos nosotros partiendo del estado inicial eran unos 8.000 euros y aquí está, pues bueno, todo lo que costó el primer traslado, el segundo traslado, la reintegración, el estudio radiológico, la parte de retirada de repintes y la inversión económica final, pues bueno, la parroquia de San Miguel de Estella terminó pagando más de 33.000 euros. El Gobierno de Navarra se hizo cargo de los estudios complementarios, que fueron unos 1.500 euros, y aquí, pues bueno, pues trabajamos todos estos 5 especialistas en conservación y restauración de bienes culturales, 4 especialistas en manipulación de obras de arte. Quiero decir que cualquiera, igual que cualquiera no puede intervenir en una obra de arte, tampoco puede manipularla cualquiera, porque hay piezas muy complicadas y hay que saber lo que se hace. 3 técnicos radiólogos, un biólogo, que es el que hizo el estudio de dendrocronología, 2 químicos y los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra. Horas empleadas por empresas, pues bueno, ya veis, más de 1.000 horas en recuperar el San Jorge. Aquí tenéis un poco el resumen de, es que los restauradores sois muy caros, es que si le pido a un restaurador me va a cobrar mucho. Bueno, pues yo creo que no hay palabras, es solamente ver esto. Presupuesto según el estado previo a la intervención no profesional, si la hubiésemos realizado por restauradores, que es la idea que teníamos, 8.000 euros, y lo que acabó costando, pues 35.000. Yo creo que, vamos, no hay mucho que pensar. Eso ya lo sabéis vosotros, pero a mí me parecía que era muy importante, en cada una de las charlas que hemos ido dando sobre la recuperación del San Jorge, recordar quién es un restaurador y quién no es un restaurador. Y no es restaurador el que se llama restaurador, o el que es muy mañoso, o el que le gustan las manualidades, o el que lo hace muy bien, o al que le gusta mucho y quiere ayudar a su pueblo como sea, ¿no? Un restaurador es alguien que está encuadrado dentro de una de estas titulaciones oficiales. Y pues sin más, espero bueno, que hayáis conocido un poco más a San Jorge de cerca, aparte de todos esos memes que nos inundaron durante tantos días y que fue pues realmente duro. Fue una etapa bastante dolorosa para mucha gente. Muchísimas ¿Podrías volver a gracias. colocar las titulaciones un poquito más? Que no me dio tiempo a leerlas. Vuelvo. Bueno, pues Alicia, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Sabíamos que esta era una conferencia que iba a despertar muchas expectativas porque conocíamos, bueno, estuvimos al tanto, estuvimos pendientes de todo el tema de San Jorge desde que salió a los medios de comunicación, pero la verdad es que era más difícil, pues eso, acercarnos a la intervención que se le había hecho para poder recuperarlo, porque los medios, es cierto, no le dieron no le dieron tantos minutos. Sí. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchas felicidades también a todos los profesionales que han intervenido en la intervención, bueno, en este trabajo, porque estamos seguros de que ha tenido que ser terriblemente difícil. Y Muy bueno, difícil, muy difícil. sí, ha quedado patente.
Sí, yo Sí. las empresas que han trabajado con nosotros, la verdad es que pusieron toda la carne en el asador. Fue momentos Ujú. muy duros porque había mucha crítica por todas partes y costaba, bueno, explicar pues que esto tiene un coste, que hay que hacerlo así y que no hacemos las cosas con un decapante o chorreando arena, sino que son horas y horas y horas del trabajo de especialistas a punta de bisturí, a punta de pincel. Sí, sí. Y eso se paga, claro. Claro, no, es que o sea, lo importante de estas comunicaciones es que ponen de manifiesto lo necesario que es contar con profesionales también para la protección del patrimonio, que por algún motivo pues es algo que no se ha estado teniendo en cuenta. Eh, Dedicamos ahora un tiempo a que si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, pues que nos lo indique. A ver, eh, ¿se puede utilizar el chat o simplemente activar eh, el micro de Webex? ¿Alguien quiere decir algo? Uf, a ver, aquí un usuario que, bueno, felicita por la conferencia, desde luego sí, ha sido muy interesante, y dice, me surge una cuestión al hilo de lo que comentabas con respecto a que fue una decisión muy meditada, pero que al principio dudabais en dejar la pieza así con aquellas tremendas lagunas o intervenirla con las reintegraciones y darle un aspecto más digno. ¿Habéis recibido críticas por vuestra intervención? Bueno, a ver, es que no he puesto la parte de los memes de después. Después de presentarse la restauración, os he puesto alguno de los del principio de la carcoma, creo que estaba, a ver, ¿no? ¿Por qué no os juntáis, data, y montáis una NG? Bueno, estas cosas tan desagradables que surgieron, ¿no? George, a mí me molas. Pues bueno, pues sí que hubo. Pero de este nivel, ¿eh? O sea, ya no de nivel ni de historiadores, ni de otros restauradores, no de nivel profesional, sino así, a nivel de chiste, pues para lo que habéis hecho, haberle dejado como estaba y nos ahorrábamos esos 35.000, ¿no? Y esas son críticas muy duras porque sí que se ve que nos falta pues mucha pedagogía todavía, mucho hacer difusión del buen trabajo, porque con lo que ha implicado de trabajo, que a alguien le pueda parecer que es lo mismo una escultura absolutamente repintada antes de ayer, con materiales de trabajitos de manualidades, le parezca lo mismo, que es algo que luce su policromía, que luce bueno, lo que decía, ¿no? Del acabado de la talla. Podéis ver aquí, ¿no? Toda esa musculatura del caballo, los detalles de los arreos, todo eso, de la silla, todo eso que se había perdido por esa pintura más gruesa, y que así, pues bueno, a un primer vistazo a alguien le pueda parecer, bueno, para lo que habéis hecho, haberla dejado como estaba. A mí las que eran de ese tipo, la verdad es que me dolían mucho por lo que todavía nos falta por aprender sobre patrimonio y por enseñar, ¿no? Yo creo que en ese sentido quizás los profesionales de la conservación-restauración tenemos que esforzarnos un poquito más en la parte de difusión de nuestros trabajos, Sí, pero que también necesitamos la complicidad de los medios de comunicación, sí. porque venimos quizás arrastrados por el efecto Exceomo de Borja, Uh-huh. donde, pues eso, los memes, los chistes reciben mucha más atención que los buenos trabajos profesionales y al final, pues parece que pierde interés nuestro trabajo. Mira, dice Comba Torre que si de la espada nunca más se supo. Nunca más se supo. Si recordáis la imagen del principio, cuando empiezo a hablar yo que nos llaman para ver el San Jorge, he puesto una imagen. Ay, lo que pasa es que me tengo que ir al principio de todo, vamos a pasar. Bueno, el San Jorge está en una capillita exenta. Es un cubo de muralla y de ahí, bueno, pues es una zona, pues os podéis imaginar, hasta que se cerró esa puerta, pues de botellón, de no sé qué. Entonces la gente, pues supongo que entraría, le quitaría la espada, jugaría lo que fuese y o la tiene alguno en su casa encima de la chimenea o jugaron un rato y la tiraron por ahí. La cosa es que nunca más supimos nada de la espada. Yo no pierdo la esperanza de que alguien algún día la deje, alguna parte, y la Ojalá. recuperemos. Y también le dimos muchas vueltas a si reponer la espada o no reponerla. Pero yo creo que si reponemos una espada de mentirijillas,
ya no va a aparecer la suya. Si el San Jorge está ahí sin espada, pues alguien puede decir, la tengo en mi casa, voy a devolverla. Sí. Mira, Pues otra pregunta. dejamos eso abierto. Otra pregunta de Cristina Montojo. Que ella quiere saber si antes del repinte la empresa hizo algún tipo de limpieza o si se hizo también alguna limpieza una vez se retiró el repinte. Mira, cuando yo fui a preguntar qué habían hecho el primer día que fui allá a ver la historia y quedé con el párroco y con los que estaban trabajando allá, me dijeron que habían saneado la imagen. Lo de sanear a mí me sonó fatal porque sanear es le he pasado la lija. Y les pregunté, ¿pero habéis utilizado lija? ¿La habéis lijado? No, solo hemos quitado lo que no era suyo, lo que estaba medio suelto y bueno, pues un restaurador que se enfrenta a una escultura de madera policromada que está en una capilla que no tiene cierre de acristalado ni nada y que si hace frío fuera, hace frío dentro y si llueve fuera hay humedad dentro y si hace calor fuera, pues calor dentro, pues se puede imaginar en qué estado puede estar esa policromía, ¿no? Y el trabajo que va a haber de fijación. Y realmente en ese proyecto que teníamos nosotros de previo a la intervención no profesional, el 90% de esos 8.000 euros iban a ir a fijación. Pero claro, si ya le hemos pasado la lija, pues eso es lo que queda. Lo que vemos a la derecha es lo que queda después de haberle pasado la lija. No hicieron otra limpieza, ¿eh? La lijaron para... Y de hecho en los vídeos que colgaron en internet, que ya no están, se veía que lijaban y pintaban sobre el lijado. No realizaron ninguna limpieza. Ella me dijo que pasaron un cepillo y bueno, pues eso. Lo que aguantó y lo que no se perdió. Mira, Cristina tiene otra pregunta. ¿Cómo hicisteis para pesar la pieza? ¿Para pesarla? Sí, porque entiendo que con esas dimensiones tuvo que ser bastante complicado. Ay, a ver si se ve. Mira, aquí, mira. Este es un andamio que es bastante alto, al que sujetamos una viga. Por esta viga corre un polipasto que va desde la puerta, o sea, esto imaginaros que va hacia atrás, ¿no? Esto va desde aquí hacia atrás, que es hacia la puerta de la capilla. Y por ahí va deslizándose desde la puerta de la capilla colgado con estas cadenas. Aquí tenéis el polipasto y el polipasto tiene una báscula. Entonces, cuando los colgamos con estas cinchas que están, bueno, pues protegidas con tela para que no dañe la imagen, cuando lo colgamos pudimos ver el peso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene algo para comentar? ¿Para decirnos? ¿No? Bueno, pues si no, yo creo que ya podemos dar por finalizada esta sesión y muchísimas gracias, Alicia, de nuevo, porque realmente ha sido muy, muy interesante. Ah, bueno, pues espera, perdona. Consuelo Valverde, que pregunta si hay alguna publicación sobre la intervención. No, la idea era hacer una publicación, pero no hemos acabado de procesar todos los datos. Ya hace tiempo, pero como no podemos dedicarnos solamente a esto, hay más trabajo. Bueno, pues tenemos cosas pendientes para terminar. Una de las que nos queda todavía abierta y que le estamos dedicando bastante esfuerzo, pues es en la reconstrucción virtual de la imagen tal y como hubiera sido, pues, y como se mantiene, suponemos, debajo de la barroca, el acabado medieval, porque tenemos datos para hacer una reconstrucción virtual. No para recuperarla, como he comentado antes, pero sí para hacer una reconstrucción virtual de cómo pudo ser tanto el San Jorge como la capilla, pues con ese retablo tardogótico, con esas pinturas. Bueno, ahí estamos por acabar bien, ¿no? Muy bien. La historia del San Jorge. Y lo que Estaremos hace sí una pendientes. restauración profesional. Que esto, pues si va alguien y la pinta por encima, evidentemente se pierde todo. Evidentemente, sí. Dice otra asistente que qué consejo daría a los que empezamos, pone, a los que empezamos en el mundo de la conservación-restauración, entiendo. Pues bueno, sobre todo que seáis muy, muy profesionales, muy buenos profesionales y muy profesionales, sobre todo muy profesional. Lo de muy buen profesional, pues bueno, ya con el tiempo, la experiencia y la dedicación de cada uno y las posibilidades que te deje la vida también, ¿no?
pero sobre todo hay que ser muy profesional. Yo creo que tener muy claros los criterios de intervención en bienes culturales, que eso es imprescindible, y bueno, ir siempre pues con esa verdad por delante, ¿no? El cliente muchas veces te pide, pues yo creo que quiero que esto brille, creo que esto me lo dores todo de arriba abajo, es que el cuadro está muy oscuro, yo lo quería más brillante, píntale unas flores por aquí. No, estamos al servicio del patrimonio. Nos queda mucha pedagogía para hacer y la pedagogía se hace día a día con todos los clientes que te lleguen con todos los que te van a pedir consejo o una propuesta de intervención. Así que fundamental ser profesional, tener claro que estamos trabajando al servicio del patrimonio. Efectivamente. Y ánimo. Muy buen consejo. Bueno, pues entonces sí, ya damos por finalizada esta conferencia y quedamos emplazados para la siguiente, que nos lleva a Burgos, tras altar pétreo de la catedral, y que tendrá lugar en marzo. Entonces, quien la quiera seguir como esta, pues que esté pendiente de la web y redes sociales, y ahí compartiremos también, como en esta ocasión, pues el día, la hora y el link para acceder. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Alicia, de nuevo. Gracias. Un saludo.